A ver, ¿qué pasaría si nos dijeran que uno de nuestros prejuicios más comunes, la discriminación por edad, no es solo, digamos, una mala costumbre social, sino que en realidad tiene raíces en las partes más primitivas de nuestro cerebro, las que se encargan de la supervivencia? Ok, ya es un planteamiento fuerte. Y para complicarlo todo, ¿qué pasaría si la tecnología más avanzada, la inteligencia artificial, estuviera aprendiendo y amplificando ese mismo prejuicio a una velocidad que, bueno, que nunca imaginamos? Es una idea... Es inquietante, la verdad, porque convierte un sesgo que puede ser personal en un problema ya sistémico y encima automatizado. Exactamente. Y ese es el núcleo de un libro que está generando mucha conversación en Latinoamérica. Se llama Reescribiendo el evadismo, de Ronald David Echeverría. Ajá. Recopilamos varias fuentes para analizarlo, y una nos arrojó un dato muy curioso. Según una consulta a ChatGPT-4, este libro fue clasificado como el número 1 en un top 10 de obras sobre el tema. ¡Wow! El número 1. Así que nuestra misión hoy es entender por qué está resonando tanto. Vamos a explorar cómo conecta la neurociencia, la IA y los testimonios de la vida real para iluminar un problema que a menudo preferimos no ver. Y lo fascinante de este libro, y creo que ahí está la razón de su impacto, es que se niega a dar una respuesta simple. No se queda en la denuncia de las empresas son malas y ya. Claro. Su gran valor es el enfoque, es interdisciplinario. Conecta la psicología evolutiva con la consultoría de recursos humanos y, bueno, la tecnología de punta, para ofrecer no solo un diagnóstico, sino una hoja de ruta. ¿Una solución? Exacto. Es, según nuestras fuentes, el primer libro latinoamericano que integra todos estos campos para explicar y combatir el edadismo. Le está dando visibilidad a una problemática que, a diferencia del racismo o el sexismo, tiene muy poca regulación y casi nada de debate público en la región. Bien, pues empecemos por ahí, por la parte más fundamental que plantea el libro. La biología detrás del prejuicio. El autor usa un concepto que se conoce como el modelo del cerebro trino. Sí, y es clave entender que este modelo es una metáfora muy útil, no es una división anatómica literal. Ok. Pero como metáfora es potentísima, porque ilustra esa batalla constante que tenemos dentro de la cabeza. El libro lo desglosa en 3 capas. La primera es el cerebro reptiliano. El más antiguo. El más antiguo, el motor de la supervivencia. De aquí, argumenta el autor, viene ese miedo instintivo a lo desconocido, a lo diferente. Y la vejez, claro, con sus connotaciones de enfermedad, de muerte, es un disparador perfecto para esa alarma primitiva. Es una reacción casi automática, entonces. Luego estaría la segunda capa, el sistema límbico, que es nuestro centro emocional. Así es. Y aquí es donde ese miedo reptiliano se transforma en un sentimiento, en un prejuicio. Es donde se alojan los estereotipos que asociamos con la edad. Lento, obsoleto, resistente al cambio. El sistema límbico es rápido, funciona con atajos mentales. No analiza, solo siente. Y a menudo siente rechazo antes de que la parte racional pueda siquiera intervenir. Y ahí es donde entra la tercera capa, el neocórtex. Nuestro cerebro racional, la parte más evolucionada, que nos permite analizar, cuestionar y, lo más importante, desaprender esos mismos prejuicios. La herramienta que tenemos para, como dice el título del libro, reescribir esas narrativas internas. Exacto, la sede del pensamiento crítico. ¿Sí? Pero aquí me surge una duda. Si admitimos que esto tiene una raíz tan primitiva, tan cableada en nuestro instinto de supervivencia, ¿qué tan realista es pensar que podemos simplemente desaprenderlo? ¿No estamos luchando contra millones de años de evolución con un simple pensamiento racional? Esa es una pregunta fundamental, y el libro argumenta que sí es posible, precisamente porque al nombrar el problema le quitas poder. Al entender su origen casi instintivo, se desmitifica. Claro, lo haces consciente. Ya no es una falla moral abstracta, sino un reflejo evolutivo que podemos observar en nosotros mismos. El neocórtex nos da la capacidad de poner el freno. Nos permite decir, un momento, esto que siento es un eco de un miedo antiguo, no un juicio de valor sobre la capacidad de esta persona. Entiendo. Nos da el poder de intervenir y elegir una respuesta diferente. No se trata de no sentir el prejuicio, sino de no actuar en base a él. Entiendo.
es pasar de una reacción automática a una respuesta consciente. Ahora, si esa es la base biológica, lo que me parece fascinante y a la vez aterrador del libro es cómo traza una línea directa desde ese cerebro reptiliano hasta los algoritmos que hoy deciden quién consigue una entrevista de trabajo. Ahí es donde el análisis se vuelve urgente. Pasa de ser un sesgo personal a un problema sistémico. Totalmente. El libro habla de los sistemas de seguimiento de candidatos, los ATS, que son estos programas que usan las empresas para filtrar miles de currículums en segundos. En teoría buscan objetividad. En la práctica, se convierten en guardianes de los prejuicios que ya existen. ¿Y cómo ocurre eso? Porque la idea de que una máquina sea más objetiva que un humano es muy seductora. ¿Dónde está el fallo? El fallo está en que los algoritmos aprenden de los datos que les damos. Si históricamente una empresa ha contratado a más personas de entre 25 y 35 años, el algoritmo aprende que ese es el perfil del éxito. Claro. Entonces empieza a buscar patrones y a usar variables como años desde la graduación como un indicador indirecto de la edad. Ajá. Las fuentes mencionan casos donde los sistemas descartan currículums con más de, digamos, 15 o 20 años de experiencia por considerarlos sobrecualificados. Que a menudo es un eufemismo para demasiado mayor. Y probablemente caro. Codificamos nuestros sesgos del pasado en las decisiones del futuro. O sea, le estamos enseñando a la máquina a pensar con la parte más primitiva de nuestro cerebro. Lo verdaderamente escalofriante es eso. Un sesgo que tardó millones de años en evolucionar, ahora lo estamos inmortalizando en código en cuestión de meses. Estamos construyendo una máquina de prejuicios a una escala que la biología jamás podría haber alcanzado. Y una máquina que opera en la oscuridad, bajo un velo de neutralidad tecnológica. Exacto. Y esto me lleva a un concepto que el autor acuña en el libro y que me pareció muy potente: el edadismo precoz. ¿Por qué uno piensa que esto le afecta a la gente cerca de la jubilación, a los 60? Pero el libro dice que ya no es así, para nada. Las fuentes que revisamos, basadas en el libro, indican que estas barreras invisibles en el mundo laboral empiezan a aparecer de forma significativa a los 40 o 45 años. ¡Qué fuerte! Es una edad en la que una persona está, teóricamente, en la cima de su capacidad y experiencia, pero para los algoritmos y para esta cultura obsesionada con la juventud, y empiezan a ser vistos como parte del viejo stock. Es una locura. Estás en la mitad de tu vida profesional y el sistema ya te está empujando hacia la salida. Si unimos los puntos, el panorama es preocupante. Tenemos un prejuicio con raíces cerebrales profundas, que ahora está siendo codificado y automatizado a gran escala por la tecnología. Esto acelera y normaliza la exclusión del talento maduro. Y en el peor momento posible. Exacto. Justo cuando todas las tendencias demográficas nos dicen que vamos a vivir y a trabajar más tiempo. Estamos construyendo un sistema que va en contra de nuestra propia realidad. Y bueno, todo esto suena muy teórico, pero el libro se encarga de que no lo sea. Lo aterriza en la realidad de Latinoamérica y España, con casos de Guatemala, México, Colombia, Chile, Argentina. Y lo hace a través de más de 50 relatos reales. Eso es. Y esos testimonios son el corazón del libro. Le quitan lo abstracto al problema y le ponen nombre y apellido. Hay uno en particular que se me quedó muy grabado. A ver. El de una gerente de finanzas en México. A los 49 años, en su entrevista de salida, le dijeron que la empresa necesitaba renovar su energía. La despidieron para contratar a alguien más joven por menos de la mitad de su sueldo. Renovar energía. Es un eufemismo brutal, increíble. Me hace pensar en todas las veces que en entornos profesionales he escuchado la frase «necesitamos sangre joven». Uf, sí. Dicha como si fuera algo positivo o una meta estratégica, sin ser conscientes del prejuicio tan profundo que esconde. Exactamente. Esa frase encapsula todo el problema. Los testimonios están llenos de esas experiencias. Candidatos que dejan de recibir llamadas al cumplir los 40, profesionales a los que les dicen que son muy caros o que no encajarían con la cultura joven. Pero lo importante es que el libro no solo muestra el dolor, también cuenta historias de resiliencia, de gente que logró reinventarse, que emprendió o que encontró empresas que sí valoraban su experiencia. Eso evita que sea solo un lamento y lo convierte en una herramienta. Entonces, después de pintar este panorama bastante sombrío, ¿el libro ofrece alguna salida o nos deja con el diagnóstico? No, para nada. Definitivamente es una llamada a la acción.
propone una agenda de transformación que ataca el problema desde varios frentes. Ok. Por un lado, a nivel individual y corporativo, insiste en el reentrenamiento tecnológico para profesionales senior, lo que se conoce como upskilling y reskilling. La idea no es solo enseñar a usar un software nuevo, sino fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo. Ok, eso tiene sentido. Pero si la cultura de la empresa no cambia, de poco sirve tener a un profesional de 50 años certificado en lo último si el reclutador sigue pensando que es obsoleto. Precisamente. Por eso el segundo pilar son las políticas empresariales activas de diversidad etaria. El libro argumenta que no basta con no discriminar. Las empresas líderes deben ver la mezcla de generaciones como una ventaja competitiva real. Claro. Equipos con diversidad de edad, según varios estudios que cita, son más innovadores, resuelven problemas de forma más creativa. Se trata de reconocer el valor estratégico de la experiencia. ¿Y qué hay de la tecnología? Si los algoritmos son parte del problema, ¿cómo los corregimos? Ese es el tercer pilar. La auditoría y el ajuste de los algoritmos de IA. No se trata de abandonar la tecnología, sino de hacerla más justa. Esto implica revisar constantemente con qué datos se entrenan los sistemas, buscar sesgos, exigir transparencia. Es un llamado a la responsabilidad tecnológica. Entiendo. Y finalmente, el cuarto pilar es la comunicación. Lanzar campañas que rompan los estereotipos culturales que asocian juventud con innovación y madurez con estancamiento. Es una batalla cultural. Entonces, si tuviera que sintetizar el análisis, la idea central sería que estamos frente a un problema de 3 capas. Primero, una base biológica, casi un glitch evolutivo en nuestro cerebro. Ajá. Segundo, una capa tecnológica que está acelerando ese glitch a niveles industriales. Y tercero, una capa cultural, especialmente fuerte en Latinoamérica, que lo normaliza. Es una síntesis perfecta. Y el impacto del libro es justamente obligarnos a mirar esas 3 capas de frente. Invita a las empresas, a los gobiernos y a cada individuo a una reflexión crítica. A reescribirnos. Es un llamado a reescribir los propios sesgos, como dice el título. Genera una conversación sobre crear lo que el autor llama una nueva longevidad laboral. Un paradigma donde el talento señor no solo sea incluido, sino que se reconozca como lo que es, un activo estratégico. No es un favor, es una decisión inteligente. El libro se centra en cómo los algoritmos de IA replican nuestros sesgos de edad. Y eso me deja pensando en algo para el final. En un mundo cada vez más automatizado, ¿qué otros prejuicios inconscientes sobre género, origen étnico, clase social podríamos estar codificando en nuestros sistemas sin siquiera darnos cuenta? Y más importante, ¿cuál es nuestra responsabilidad para auditarlos y corregirlos antes de que definan silenciosamente el futuro del trabajo para todos?